Seguimos con esta charla encantadora con Arturo Bienedel sobre la historia de San Francisco. Encantadora para nosotros, al menos esperamos que para ustedes también. En este bloque vamos a abordar una cuestión que está presente en la historia, yo diría, de la humanidad, por supuesto también de San Francisco desde sus comienzos. Tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con el modo en que se fue ejerciendo la prostitución, los negocios que se montaron en torno a la prostitución en la historia de San Francisco. Arturo, un tema interesante, un tema que muchas veces tendió a ocultarse, pero que tiene una presencia que no se puede negar, ¿no? No, absolutamente. Está presente no solamente en San Francisco, sino en toda la región y, bueno, y el país, Sí. ¿no? Y además, en este caso, teniendo en cuenta, como siempre remarcamos, esa relación tan estrecha que hubo entre San Francisco y Rosario. Claro. Y Rosario, una gran, es decir, hoy está trascendiendo mucho por la cuestión delictiva que hay en la ciudad de Rosario, pero históricamente ha sido Se le llamaba la Chicago Argentina. La Chicago Argentina en su momento, ¿no es cierto? Tanto por el desarrollo industrial que tenía por un lado como por el delictivo del otro, más en la época de la mafia. ¿Dónde podemos encontrar, digamos, los primeros datos del ejercicio de este negocio milenario en la ciudad? Bueno, no, en las crónicas policiales. Sí. Precisamente en las crónicas policiales porque pasaba por ahí la noticia, ¿no? De alguna manera. De hecho, ya sobre finales del siglo XIX, en San Francisco había, en los extramuros de lo que era el pueblo de entonces, ya había prostíbulos. Sí. Pero luego van algunos de ellos radicándose dentro del radio urbano de la ciudad con una influencia muy fuerte sobre una gran población masculina que había en la ciudad y de muchos hombres solos, que venían desde el extranjero, obviamente muchos de ellos como a radicarse antes de la llegada de la familia, y después de muchos peones que estaban de paso en la ciudad. Claro, claro, Entonces, esto es muy importante para entender el porqué también, digamos, de lo exitoso, entre comillas, que eran estos negocios. Teníamos una población durante algunas épocas del año muy mayoritariamente masculina. Exactamente, sí, sí, aproximadamente desde octubre a febrero de cada año, acá crecía mucho la población en razón de la época de cosecha. Lo que se cosechaba generalmente en aquella época era cebada, trigo, lino, ¿no es cierto? ¿Y estos prostíbulos eran una casa y adentro funcionaba como un bar o no necesariamente? No necesariamente, era decididamente unas casas, incluso casas construidas en algunos de ellos, con la finalidad de ser prostíbulos. Claro. O sea, no era una casa cualquiera que se tomaba para ser prostíbulo, sino que se las construía con muchas habitaciones, en fin. Y en aquella época la prostitución se lo conocía como la trata de blancas. Claro. La trata de blancas, en razón de que muchas de las mujeres que ejercían la prostitución no eran locales, eran traídas desde Buenos Aires, desde Rosario, ¿no es cierto? Y generalmente eran eslavas, o sea, de origen polaco. Había algunas francesas, ¿no es cierto? O sea, eran mujeres extranjeras. Y muchas veces en situación de semi-esclavitud o de Absolutamente, esclavitud. porque pertenecían a una organización. Claro. Pertenecían a una organización que era nacional, que era la que hacía ese regenteo. Y tenían, ya te digo, una gran cantidad de clientes, a tal punto que para el año 24, 25, las estadísticas de salud de San Francisco hablaban de una epidemia o una presencia de la sífilis muy elevada en la juventud de San Francisco. No solamente en la gente que estaba de paso, en estos hombres que venían del extranjero, los peones, sino que los jóvenes de las familias de San Francisco eran asiduos concurrentes también de los prostíbulos. Y esto tiene que ver con las condiciones de higiene en que se desarrollaban estas actividades sexuales. Porque no nos consta que regía alguna medida sanitaria en esos lugares. Además, las mujeres iban y venían en cortos periodos, ¿no es cierto?, porque se las iba trasladando de pueblo en pueblo. Estaba penada por la ley, se violentaba algún artículo, hubo distintos periodos. Se manejaban, ¿no?, con leyes provinciales, acá sí. Se manejaban con leyes provinciales, no hubo ordenanza municipal, yo no conozco ninguna ordenanza municipal que tenga que ver con el tema, sino con leyes de la provincia. Y generalmente se suponía que tenía que ser perseguido, porque en las crónicas periodísticas de la época se pedía que el jefe político interceda y haga actuar a la policía en contra de los caftans, que le llamaban a los jerarcas de los que administraban estos prostíbulos, y que eran muchos en la ciudad. Es más, hubo una época, como en el año 26, que en
pleno centro de San Francisco se instala un sitio que le llamaban Royal Pigalle, o sea, con el mismo nombre de los grandes prostíbulos de Buenos Aires, claro, ¿no es cierto? Y como para marcar un nivel, que había un nivel más nivel elevado de prostitutas, en ese lugar. claro. Que duró muy poco, porque fue un sitio de conflictos, era un sitio de disputas. O sea, iban al lugar donde había hombres que luego peleaban por alguna de las mujeres. Entonces, los vecinos no estaban del agrado de tener un prostíbulo cerca de su casa. Claro, era todo un tema vecinal. El Club Esportivo Belgrano y Tiro y Gimnasia, cuando todavía estaban en el espacio de la Plaza Vélez Sarsfield actual, tenían un prostíbulo cerca e hicieron un montón de gestiones ante la municipalidad de entonces pidiendo que se lo saque del lugar porque de alguna manera perturbaba la actividad de los jóvenes que eran deportistas y que iban al lugar y que podían, ¿no es cierto?, ser atraídos por el prostíbulo. Te cuento cómo funcionó el tema de Devoto en los años 20, está registrado en la historia de Devoto que hicimos con Juan Corazza. En algunos momentos hubo intentos por regularla y hay una ordenanza municipal, se llamaba una ordenanza que regulaba el funcionamiento de las casas de tolerancia, le decían, casa de tolerancia. Y entre algunas de las cosas que regulaban estas casas de tolerancia estaba precisamente por este tema, los dos temas principales, que son el escándalo público y la cuestión de la salud. En la cuestión de la salud obligaban a un carné sanitario, es decir, periódicamente tenían que ir las prostitutas al médico, hacerse una revisación y obtener un carné sanitario que después, cuando iba el inspector municipal, tenía que estar al día para que pudieran trabajar. Entonces, abordan por eso. Y por el lado del escándalo, vos sabés que les prohibían salir de la casa de tolerancia durante 6 días a la semana. Podían salir un día a la semana, que no era ni el sábado ni el domingo, ¿no es cierto? Y vestidos y vestidas adecuadamente. Correcto. No sé, la ordenanza estaba, no sé si después se habrá cumplido o no cumplido, pero evidentemente había un esfuerzo por tratar de regular esto que era un problema para buena parte de la ciudad. En el caso de México te comento dos casos, ¿no es cierto?, que son singulares y para que se vea a veces la complicidad que tenía la policía con los prostibularios. En cuanto a que en una ocasión, una de las pupilas, así le llamaban a las mujeres que trabajaban en los prostíbulos, se escapa, ¿no es cierto?, ella huye, el propietario del prostíbulo hace la denuncia ante la policía busca a la mujer, la encuentra y la devuelve al prostíbulo, ¿no es cierto? O sea, que en lugar de liberar, claro, era un grado de complicidad muy alto. ¿Cómo se daba en el juego, en la quiniela también, que es tema para otro momento, ¿no es cierto?, para volver a tratarlo. Y cuando viene la revolución del año 1930, que viene con una idea como de limpiar, restaurar valores, ¿no es cierto? Se produce el caso en que se restituye a su familia, sí, a una menor, ¿no es cierto?, que era de 13, 14 años y que estaba secuestrada en un prostíbulo de lo que es actualmente Barrio La Florida. Claro. En ese lugar. Entonces la madre había hecho denuncias anteriormente en el gobierno anterior, nunca había sido atendida por la policía por esa denuncia. Y cuando viene el gobierno de la revolución, de la revolución del 30, ella vuelve a reiterar la denuncia ante las policías y como esta policía nueva, digamos, venía como a restaurar valores, como decís vos, va y rescata a la chica y la reintegra a su familia. Fíjate vos los grados de complicidad que había. Complicidad. Con el tiempo en Córdoba comenzó a ser un poco más estricto, pero bueno, Frontera, Santa Fe, fue el lugar donde se fueron instalando. Absolutamente. Y la versión que tenemos, nosotros, yo no tengo los datos muy ciertos, pero fueron varias las personas que me comentaron lo mismo. Allá en los años 30 se pide para el barrio Sarmiento una subcomisaría. Se pide una subcomisaría para barrio Sarmiento. Y cuando se instala en calle Paraguay al 800, en un caserón muy grande que había, que todos me comentan que se adaptó en base a la construcción que había de un prostíbulo. Y algunas de las habitaciones que eran donde se prestaban servicios sexuales en ese lugar, se hicieron los calabozos. O sea, que toda una situación de calabozos. Se transformó a un prostíbulo. Claro, de un prostíbulo a comisaría. A comisaría, mirá qué interesante. O sea, o a cárcel, que fue la cárcel de encausados durante tantos años, que llegó, ¿no es cierto?, hasta los años 70, cuando fue reemplazado por la nueva ese edificio. Ese edificio. Escucha, Arturo, hace un ratito me contabas, está lindo compartirlo con los amigos que siguen Huellas, una anécdota
que involucra a los hijos del fundador, de Bernardo Iturraspe, con este tema de la prostitución. Por la parte de la represión. Sí. Esta es una anécdota que la ha contado, la ha escrito, ¿no es cierto?, Alberto Navarro, en tantos escritos que él ha hecho sobre la historia de San Francisco, y ahí en un momento, cuando aborda la vida de José Bernardo Iturraspe, que es el fundador de la colonia de San Francisco, menciona a dos hijos de él, uno de ellos Carlos, que después con el paso del tiempo fue jefe político de San Justo, y es el que trae la capital departamental de Villa Concepción a San Francisco, y fue uno de los grandes administradores que después tuvo, ¿no?, Iturraspe, de su sucesión. Carlos, con uno de los hermanos, a finales del siglo XIX, año 1898, 1899, cuando Iturraspe todavía vivía acá, antes de ser gobernador de Santa Fe, estos dos muchachos, con otra persona de apellido Martini, fueron a caballo a intervenir en un prostíbulo de las afueras de San Francisco, de muy mala manera. No, se habla como que fueron como a reprimir la prostitución, pero más que todo se piensa como que fueron a reírse de los clientes que estaban en el lugar, correrlos en las condiciones que estaban, correr a las mujeres, correr a todo. Esto pasa, pero cuando se entera Iturraspe, el propio Iturraspe es el que denuncia a los dos hijos de él ante el comisario que había en el momento en San Francisco, para que detenga a sus hijos, porque ese no era un procedimiento debido. Adecuado, claro. No era un procedimiento adecuado. Y los hace llevar a la comisaría de entonces. La casa de Iturraspe estaba donde está ahora el Colegio de los Hermanos Maristas. Claro. La comisaría estaba en la intersección actual de 9 de Julio y Champagnat, donde sería la casa de la familia Maquieraldo, que es conocido el chalet de la familia Maquieraldo. Ahí estaba la comisaría. Así que el comisario se los llevó detenidos a los dos hijos, caminando, por supuesto, porque era una cuadra, pasando enfrente del molino, que era propiedad de ellos. Y comenta Navarro en el escrito, dice que los hijos miraban para atrás y el padre estaba en la puerta viendo que lleguen, asegurándose de que lo lleven hasta el final. Hasta el final. Y la sanción que tuvieron no fue prisión ni nada de esto, pero sí que los obligaron a desmalezar baldíos en las zonas de centro de San Francisco, los que eran los hijos del fundador, ¿no es cierto? Trabajo comunitario. Un trabajo comunitario sería hoy. Ya en aquella época, ¿no es cierto? Los hijos del fundador limpiando, ¿no es cierto?, baldíos en castigo por ese procedimiento patotero, inadecuado que habían tenido. Mira qué bien, Iturraspe. Bueno, eso es una parte, ¿no es cierto? Es muchísimo más amplio toda la historia que tiene la prostitución en San Francisco. Tenemos tiempo televisivo y lo vamos a seguir un poco. Pero bueno, pero estas son algunas de las anécdotas y cosas que ocurrían, ¿no es cierto? Y no es algo, digamos, de hoy, donde está mucho más regulado. Merece un segundo capítulo, porque hemos llegado hasta los años 30, de los años 30 en adelante. También. Merece un segundo capítulo. Ahora cerramos este bloque, que, insisto, al menos para nosotros estuvo muy interesante, esperamos que también lo haya sido para ustedes. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. ¿Cuál es su nombre completo y apellido? Osvaldo Antonio Maritano. Osvaldo Antonio Maritano. ¿Y dónde nació usted, Osvaldo? En San Martín de las Escobas. Muy bien. ¿Cuándo? El 29 de julio de 1930. ¿Y quién eran sus padres? Antonio Maritano y Paulina Miretti. ¿Qué es lo que hacía su papá? Era docente rural. ¿En dónde daba clase? ¿Allá en la zona? En la zona de Caña de Rosquín, Pueblo Casa, todo. Cada año lo trasladaban a distintos lugares. ¿Era maestro recibido o maestro normal? No era maestro recibido. ¿No?
¿Y cómo se le ingeniaba para dar Y clases? en ese tiempo no había quien enseñara en el campo, así que, y él como sabía bastante, entonces se dedicó a eso. Claro, y le pagaban por eso, obviamente, era el sustento de él. Sí. Claro. De las comunas donde iba a dar clase él, le pagaban. Si un año, parte que veces que estaba 2 años en un lugar y después se iba a otro, pero sí, más de un año casi nunca estaba en un lugar. Y así que nos cargaba a nosotros, nos llevábamos a todos lados. ¿Y su mamá qué tarea hacía? No, era ama de casa. Ama de casa. ¿Tenía varios hermanos usted? Éramos 5. Tenía 2 hermanos y 2 hermanas. Me queda un hermano, fallecieron las 2 hermanas y uno de los hermanos. ¿Usted dónde se ubicaba? El más chico. Usted el menor. Bien. ¿Cómo llegan a San Francisco entonces? Nosotros llegamos a San Francisco porque llegó el momento que mi viejo se separó de mi mamá, y entonces nosotros vivíamos en Sastre en esa época. Y entonces estuvimos ahí haciendo lo que podíamos. Eran mis hermanas, que eran las 2 mayores, y el hermano mayor tenía 15 años, 16. Entonces hacíamos unas charlas, vendía diario y hacíamos lo que podíamos, pero llegó un momento que de acá de San Francisco dice que necesitaban mujeres para trabajar en la fábrica Tampieri. Entonces nos venimos para San Francisco. ¿En qué año es esto más o menos? Y eso yo tenía 11 años, así que hace 80, En el 41. 70 años. Claro, en el 41. ¿Y ella entró a trabajar efectivamente en Tampieri? Entraron las 2 chicas, entraron las 2 hermanas, entraron. Las 2 hermanas. Las 2 entraron a Tampieri, sí. Apenas llegamos, trabajaron unos meses acá de sirvientas y después ellos ya se habían presentado, le dijeron que ni bien tenían algún vacante, las iban a llamar. Así pasó un año y medio, las llamaron las 2. Y yo en esa época yo vine acá con 11 años y resulta que me entré en la escuela Mitre para terminar cuarto grado, que en Sastre había terminado el tercero y pasé al cuarto. Y vine acá, resulta que tuve 3 meses y después viene mi mamá me dice, vinieron a buscarte del campo, dice, para trabajar de boyero. Dice, si puedes ir, dice, sí, digo, si hay que poner el lomo, lo ponemos. Así que me fui a Villa Josefina, en un tambo ahí. Estuve de los 11, estuve hasta los 16 años trabajando en el tambo. ¿De quién era el tambo, se acuerda? De primo. De una familia José primo. Primo. Sí. ¿Y retomó después alguna vez los estudios o no? No. Yo de todo lo que había aprendido en el colegio, me lo olvidé todo. Después vine a San Francisco, cuando había cumplido 16 años, un día ahí en el almacén de Brada que estaba en Irigoyen y como es el Antelieri, que antes era San Martín, cuando nosotros vimos a San Francisco, esa calle. Bueno, ahí entonces un día me preguntó si yo no quería trabajar ese de ahí para llevar pedido. Tenía 16 años y me dijo, ¿cuánto me pagaban? Me pagaban mucho más de lo que ganaba allá. Allá me pagaban 5 pesos y 2 litros por día. Y me pagaba 15 pesos y después la mala propina que me daban. Así que acepté ahí. Estuve hasta los 17 ahí. Y mi hermano mayor había entrado a trabajar en la fábrica así de mañana. Y entonces dice que estaban preguntando que le hacía falta 1 o 2 trabajadores. Y dice, yo tengo un hermano que tiene 17, dice. Y bueno, dice, mándamelo para acá. Entonces yo le hablé a Brarda ahí y le dije, mire, le digo, me llamaron de la fábrica ahí de mañana. Dice, haceme un favor, dice, terminame este mes, dice, después yo te hago entrar, dice, pues yo soy amigo de Ricotini, dice. Bueno, digo, no hay ningún problema. Así que terminé el mes y entonces él habló con Ricotini y entré de los 17 años. Y yo había ido a pedir, mi hermana había pedido el trabajo para mí de Tampieri. Y le dijeron que no, que ahí menores no entraban. Mujeres sí, pero hombres, si no estaban cumplidos los 18 años, no entraban. Y bueno, así que esperé, cuando cumplí los 18 años, le digo a mi hermana, decirle que ya tenés un hermano de 18 años. Así que le habló y dice, bueno, si quiere venir mañana, que venga, le dijo. Así que bueno, yo renuncié ahí a mañana y me fui para allá. Y en el año 48, y estuve hasta el 88, 40 años. 40 años ahí. ¿Y por qué le interesó más, digamos? Porque pagaba, era mucho más sueldo. Era mucho más claro, sueldo. Yo ganaba 2,50, por ejemplo, en ese época cuando entré. Mañana. 2,50, y allá entré ganando 5,50.
Está bien. Bueno, claro, eran 3 pesos de diferencia, era mucha plata. Tampieri era dueño de todo el barrio de La Milka, desde el Interprovincial hasta 1 de mayo y 9 de septiembre hasta Antártida, eran todo de él. Ahí tenían criadero de gallinas para los huevos, para hacer el fideo, tenían la fábrica de manteca, tenían viveros, eran todo de Tampieri. Así que estaba todo. Tenían fábrica de canastos, porque en esa época exportaban fideo a Italia y a Francia. Y hacían esos canastos de caña grandotes que venían antes. Para ¿De mimbre o caña? ¿Mimbre? Caña. Tenían una plantación de caña en Arroyito para hacer los canastos. Y tenían una plantación de espinaca también en Arroyito para hacer el fineo de la espinaca. ¿Cómo era trabajar en la fábrica en aquel momento? Cuando entró usted, que tenía 18 años. Había todo manual, no había ninguna máquina, ninguna clase de máquina. Ni automática, ni semiautomática, nada. Era todo a mano. Había 200 mujeres que hacían el fideo de la rosca a mano. Y 420 hombres que trabajaban en toda la elaboración de la... Bueno, así en eso fue, yo entré en el 48, en el 51 llegó la primera máquina de Italia, una máquina semiautomática, que hacía el trabajo de 100 mujeres. Así que en un solo golpe echaron 100 mujeres por esa máquina. Después al año siguiente, empezando en 53, trajeron otra similar, que hacía el mismo trabajo, así que echaron otras 100 mujeres. Quedaron 20 mujeres nomás en una sección para envasar. Cuando yo entré en el 48, éramos 620 ahí adentro, 400 varones y 220 mujeres. Después, claro, quedamos menos, habremos sido 400 más o menos ya para esa época de tampierazo. Entonces todos los meses íbamos al banco a buscar el sueldo, y después dice que había aparecido otro comprador, que eran los buenos, los 3 molinos que le pusieron. Ellos se hicieron cargo de la fábrica y enseguida la pusieron en marcha y claro, marchaba bien porque era gente solvente. Así que ¿Y qué producían con los güeros? ¿Fideos también? Lo mismo, sí, lo mismo. Fideos y sémola, y nada más que la fábrica de jugo, teníamos fábrica de jugo. También tienen fábrica de jugo. Sí, también eso ya no corrió más la fábrica de jugo. La pusieron en venta, enseguida la vendieron. Y fabricaban fideos y sémola. Macoser, para sus productos Singer
y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.